Imagina que llevas a alguien a juicio, pero ahora imagina que esa persona ya está muerta. Y no solo eso, No. Imagina que es un papa, que exhuman su cuerpo meses después, lo visten de gala y lo sientan en un trono para juzgarlo. su propio sucesor además. Parece una escena de terror gótico, pero es historia. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los pontificados más extraños y, bueno, dramáticos que existen, el del Papa Formoso, que gobernó del 891 al 896. Tenemos un análisis que va más allá del morbo del famoso sínodo del cadáver. La misión aquí es entender cómo pudo ocurrir algo tan grotesco y, sobre todo, qué nos dice sobre el choque entre la fragilidad humana y la idea de una institución que se dice divina. Es que ese es el punto clave. Si nos quedamos solo con la imagen del cadáver en el banquillo, nos perdemos todo lo demás. Es una caricatura. Torero. El análisis que manejamos hoy plantea una idea potentísima, que el caso de Formoso, con toda su brutalidad, es casi una prueba de laboratorio para una creencia central del catolicismo. ¿Cuál? La de que la santidad, la verdad de la Iglesia, no depende de la perfección de sus miembros, sino de una promesa que la sostiene a pesar de ellos. Y hoy vamos a explorar esa tensión que aquí llega a un extremo, casi insoportable. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. Antes de ser papa y, bueno, antes de acabar de esa manera, ¿quién era este hombre? No saldría de la nada. En absoluto. Era un hombre con una carrera larguísima, muy sólida a sus espaldas. Antes de ser papa, había sido obispo de Porto durante décadas. Una diócesis importante, cerca de Roma. Clave, sí, pero sobre todo, era uno de los diplomáticos más experimentados de la curia. Un auténtico hombre de Estado. O sea que no era un monje de clausura. Estaba acostumbrado al barro de la política. El análisis menciona sus misiones como legado pontificio en sitios como... Bulgaria. Un lugar complicado en el siglo IX. Y lo de Bulgaria es un ejemplo perfecto. El rey búlgaro, Boris I, estaba, coqueteando con convertirse al cristianismo, pero dudaba entre Roma y Constantinopla. La eterna rivalidad. Claro. Él quería su propia iglesia autónoma. Pues bien, envían a Formoso y tiene un éxito tan espectacular que el propio rey Boris le pide al papa que lo nombre arzobispo de Bulgaria. Vaya. El papa se negó, pero te da una idea del calibre del personaje. Era un negociador de primerísimo nivel. Entiendo. Y también se movió por el Imperio Carolingio, que por entonces era un auténtico polvorín. Exacto. El imperio de Carlomagno se estaba cayendo a pedazos, reinos luchando entre sí. Y Formoso iba de corte en corte, mediando, negociando treguas, intentando mantener unida la cristiandad. Todo ese prestigio, claro, le generaría enemigos. Enemigos muy poderosos. Y aquí hay un detalle que es casi un presagio de lo que vendría después. ¿A qué te refieres? A que Formoso ya había probado la toxicidad de la política romana en sus propias carnes. Años antes de ser papa, con Juan VIII, sus rivales lo acusaron de conspirar. ¿De qué? De querer el papado para sí mismo. Fue una acusación falsa, movida por envidias, pero tuvo consecuencias muy serias. Lo excomulgaron y tuvo que huir de Roma. Vaya, o sea que ya lo habían cancelado, por usar un término de ahora. Totalmente. Luego, el siguiente papa, Marino I, lo rehabilitó y anuló la sentencia. Pero esa herida quedó ahí. El episodio nos pinta un cuadro muy claro del ambiente que se respiraba. Luchas de poder sin cuartel. Facciones aristocráticas romanas luchando a muerte por el control. Y el papado era el arma definitiva en esa guerra. Todo esto ya estaba en marcha mucho antes de su muerte. Con ese historial, cuando por fin lo eligen papa en el 891, no se encontraría un panorama muy tranquilo. El análisis dice que la situación era extremadamente volátil. Me suena a eufemismo. Es el eufemismo del siglo. El imperio carolingio ya no existe. En la práctica, Italia es un campo de batalla. Y en Roma el poder lo tienen unas pocas familias. Para ellos, el papa no es tanto un líder espiritual. Es más un señor feudal. Exacto. Es el señor de la ciudad y el que puede coronar emperadores. El que legitima el poder. Controlar esa silla era controlarlo todo. Opción, supongo. Imposible. La facción más poderosa eran los duques de Spoleto. Dominaban el centro de Italia y ya habían presionado a papas anteriores. Guido de Spoleto se había hecho coronar emperador. Formoso está entre la espada y la pared. O se convierte en su marioneta, o busca un contrapeso. Y ahí es donde entra en juego este Arnulfo de Carintia, un rey germano. Exactamente.
Formoso toma una decisión arriesgadísima. En lugar de ceder a la presión local, pide ayuda a Fuer. Invita a Arnulfo a bajar a Italia para ser coronado emperador y, bueno, liberar Roma de los Spoleto. Una jugada geopolítica de mucho riesgo. Totalmente. Pero el análisis lo presenta no como ambición personal, sino como el intento desesperado de un pastor por encontrar un protector para la Iglesia, por garantizar un mínimo de estabilidad. Claro, es fácil juzgarlo ahora, pero en ese momento. Y mientras todo este drama político se desarrollaba, ¿qué hacía como papa en su día a día? Pues eso es lo interesante, que a pesar del caos, actuó con una clara conciencia de su autoridad. Se dedicó a sus tareas: confirmar obispos por toda Europa, intervenir en conflictos, presidir sínodos. Mantener la maquinaria en marcha. Eso es. Intentaba mantener la maquinaria en funcionamiento mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. No se la recuerda como un gran teólogo, sino como un pastor intentando mantener la barca a flote en plena tormenta. Vale, un pontificado de 5 años de lucha constante. Y en el 896, Formoso muere. Cualquiera diría que ahí acaba la historia. Pues es justo cuando empieza lo peor. El giro de guión macabro. Totalmente. Su sucesor inmediato, Bonifacio VI, dura 15 días. Y el siguiente, Esteban VI, es un hombre de la facción de los Spoleto. Los enemigos mortales de Formoso. Exacto. Y este papa, presionado por ellos y por su propio odio, decide que la muerte no es suficiente para saldar cuentas, y convoca el que pasará a la historia como el Sínodo del Cadáver. Los detalles son espeluznantes, pero creo que hay que contarlos para entender la magnitud de lo que pasó. Hay que contarlos. 9 meses después de su muerte, exhuman el cuerpo de Formoso del Vaticano. 9 meses. 9 meses. El cuerpo, claro, está en descomposición. Lo visten con todas las vestiduras papales, la casulla, la estola. Lo sientan en un trono en la Basílica de San Juan de Letrán, en medio de toda la asamblea. Espera. ¿Y quién defendía al acusado? No me digas que... Es todavía más surrealista. Le asignaron a un joven diácono la tarea de responder por el muerto. ¿Cómo? Imagina el pánico de ese hombre. De pie, junto a un cadáver, mientras el Papa Esteban VI le gritaba las acusaciones al cuerpo de Formoso. Que si perjurio, que si ambición, que si había cambiado de diócesis ilegalmente. Es una escena que desafía la razón. Parece una obra de teatro del absurdo, pero con consecuencias muy reales. El veredicto, supongo, estaba claro. Por supuesto. Culpable. Y la sentencia se ejecutó allí mismo, sobre el cadáver. Se declararon nulos todos sus actos, sus ordenaciones, lo que sumió a la Iglesia en un caos administrativo brutal. Le arrancaron las vestiduras. Y, como acto de saña simbólica, le cortaron los 3 dedos de la mano derecha, los que usaba para bendecir. Vaya tela. ¿Y qué hicieron con el cuerpo? Lo arrastraron por las calles de Roma y lo arrojaron al río Tíber, como a un criminal cualquiera. Es el punto más bajo de humillación imaginable. Es alucinante. Después de un espectáculo así, uno pensaría que la gente saldría corriendo de las iglesias. ¿Cómo se recupera una institución de algo tan demencial? Esa es la gran pregunta. Y la perspectiva que nos da el análisis es fascinante. ¿Por qué no utilizáis este episodio para decir, miren qué corrupta era la Iglesia? ¿Ah, no? ¿No? Al contrario, lo presenta como el ejemplo más extremo de hasta dónde puede llegar la degradación del componente humano de la Iglesia. La distinción es clave. El argumento no es que la institución estuviera podrida en su esencia, sino que los hombres que la dirigían en ese momento cayeron a lo más bajo. Y aquí es donde entra ese concepto teológico que parece central en toda la historia, la indefectibilidad. Suena un poco técnico. Lo es, pero la idea es sencilla. Indefectibilidad no significa impecabilidad. No quiere decir que los papas o los obispos no vayan a pecar. El sínodo del cadáver es la prueba más salvaje de que sí lo hacen. Claro. Significa que, a pesar de todo ese pecado, la promesa de Cristo de que su iglesia no será destruida se mantiene. En la práctica esto quiere decir que la fe, el mensaje central, no se corrompe, que los sacramentos siguen siendo válidos, que la cadena de sucesión que une a cada papa con San Pedro no se rompe, por muy indigno que sea un eslabón. Es como si el software de la institución estuviera protegido por un cortafuegos divino, aunque el hardware, las personas, a veces se queme por completo. Es una analogía perfecta. El sistema está diseñado para sobrevivir a los fallos catastróficos de sus usuarios. Y la historia posterior lo demuestra.
La cosa no acaba con el cuerpo en el Tíber. Ah, ¿no? No. Poco después hubo un terremoto en Roma que derribó la basílica donde se celebró el sínodo. La gente lo interpretó como una señal divina. Al Papa Esteban VI lo depusieron, lo encarcelaron y acabó estrangulado en su celda. O sea, que la justicia divina o el karma actuó rápido. Se podría decir que sí. Y lo más importante, los papas siguientes anularon las decisiones de ese sínodo macabro. El cuerpo de Formoso, que según la leyenda recuperó un pescador, fue enterrado de nuevo en el Vaticano con todos los honores. Su memoria fue rehabilitada. O sea que la propia institución se autocorrige. Exacto. A pesar del horror, tiene mecanismos para purgar sus peores excesos. Es un proceso lento y doloroso, pero existe. Es como si el sistema inmunitario de la institución reaccionara. Entiendo. Y hay un último punto que me parece muy abesto. La Iglesia no ha borrado esto de su historia. No lo esconde, al contrario, lo conserva, precisamente porque sirve como el argumento definitivo para su tesis. ¿Cuál? Que su supervivencia a lo largo de 2 milenios no se puede explicar por la virtud de sus líderes. Sería ridículo afirmarlo. La explicación que se ofrece es que sobrevive gracias a una fidelidad que está por encima de ellos. La paradoja es que el mayor escándalo se convierte en un argumento de fe. Entonces, para ir resumiendo, la figura de Formoso se nos presenta como una paradoja total. Un papa competente, pero atrapado en una tormenta política que le supera, humillado de la forma más salvaje, y sin embargo sigue siendo un eslabón válido en esa larguísima cadena. Esa es la idea. Al final, la conclusión es que la Iglesia no se considera santa porque sus pastores lo sean. Eso sería, y ha sido, empíricamente falso muchas veces. Se considera santa porque su fundador, según la fe, se mantiene fiel a ella incluso cuando sus representantes humanos fallan de la manera más vergonzosa posible. El caso de Formoso es, como dice el análisis, una de las pruebas más duras y a la vez más honestas para la credibilidad del cristianismo histórico. Se nos presenta una institución capaz de mostrar sus peores vergüenzas y aún así afirmar que su esencia permanece intacta. Sin duda. Es un caso que te obliga a ir más allá del escándalo y a preguntarte por la naturaleza de la resiliencia. Y esto nos deja con una pregunta final, que ya va más allá de la historia de la Iglesia. A ver, Si la verdadera fortaleza de una institución se mide no por la ausencia de fallos, sino por su capacidad para sobrevivir a sus fracasos más profundos y con el tiempo corregirse, ¿cómo cambia eso nuestra forma de evaluar otras instituciones? En política, en la cultura. ¿Seguimos buscando una perfección imposible en nuestros líderes e instituciones? ¿O deberíamos empezar a valorar más la resiliencia, la capacidad de aguantar y aprender de la inevitable falibilidad humana?